Muy buenas tardes, señor presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Abogadas, señor director del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, ILANUT, señor representante de la Asamblea Legislativa, señora embajadora de la República Argentina, señores y señoras diplomáticos, señoras y señores funcionarios judiciales, funcionarios del Ministerio de Justicia, funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública, del Ministerio de Justicia, funcionarios del ILANUT, colegas abogados y abogadas, colegas profesores de la Universidad de Costa Rica, colegas representantes de la Comisión de Asuntos Penales, queridos estudiantes, señoras y señores. Un saludo muy especial para don Elías Carranza, nuestro homenajeado, y a toda su familia, en especial para su señora esposa y mi profesora, doña Rita Maxera. Igual un especial saludo para mi colega y amigo, el profesor Tomás Montero, que nos visita de España, lo mismo que para el profesor doctor Ignacio Mayoral de la Universidad Europea de Madrid, quien se encuentra realizando una pasantía de investigación en el ILANUT. A todos, muchas gracias por acompañarnos esta noche en el primer día de nuestro Congreso Justicia Restaurativa en la Justicia Penal Juvenil, en homenaje a don Elías Carranza, exdirector del ILANUT. Este año, la Ley de Justicia Penal Juvenil cumple 23 años de vigencia. Entró en vigencia un 1 de mayo de 1996 y no solo significó un cambio legislativo y del modelo tutelar, vigente desde el año 1963, sino que significó un cambio de paradigma, un cambio de la política criminal de nuestro país frente a las conductas de las personas menores de edad que cometen delitos. Un cambio de concepción ideológica, como tan claro lo dijo y lo llamaba nuestro querido y recordado colega, el profesor Henry Issa El Khoury. ¿Cómo definir este cambio ideológico? Yo lo diría en pocas palabras como una nueva cultura de derechos de todos los niños, complementado también por una importante legislación como fue el Código de la Niñez y la Adolescencia, aprobado en el año 98, y la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, aprobado en el año 2005. Este cambio significó, particularmente para los niños que cometen delitos, un cambio en su juzgamiento, el reconocimiento de derechos y garantías sustantivas, como por ejemplo el principio de legalidad, derechos y garantías procesales, como por ejemplo el derecho a la defensa, y derechos y garantías durante la ejecución, como el principio educativo. Pero ¿cómo llegamos a 1996 y cómo llegamos a ese cambio de paradigma y a ese cambio ideológico? Esta legislación y cambio ideológico no hubiera sido posible sin la participación, el trabajo criminológico y académico de don Elías Carranza. El trabajo de don Elías no se puede separar del trabajo del ILANUT, al cual se vinculó desde su llegada a nuestro país en el año 1978 y fungió como su director desde el año 1998 hasta el año 2017. No me voy a referir a las circunstancias de la llegada de don Elías y de su familia aquí a Costa Rica, solo decir que Argentina perdió de tener el mejor criminólogo de América Latina,
y por fortuna de nuestro país y de toda la región nos lo ganamos no solo a un criminólogo, sino a un gran profesional, un maestro y amigo. El ILANUD, como instituto especializado de Naciones Unidas, se retroalimenta de todo el acervo del Sistema de Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal. Sirve fundamentalmente a nuestra vasta y convulsa región latinoamericana. El trabajo de don Elías y su aporte, yo lo podría resumir en tres grandes partes: justicia penal juvenil, sistemas penitenciarios y política criminal. Por razones de tiempo, solo me voy a referir a los aportes de don Elías en la justicia penal juvenil, que creo han sido de una importantísima contribución, no solo a nuestra región latinoamericana, sino a nivel internacional. En la década de los 80, Naciones Unidas desarrolló un gran acervo en materia de justicia penal juvenil. Primero, las reglas mínimas de Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, conocidas como Reglas de Beijing de 1985, la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989, el instrumento más relevante en materia de justicia juvenil. Tercero, las directrices de Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, conocidas como directrices de Riad, aprobadas en el año 90, y las reglas mínimas de Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertad, conocidas como reglas de La Habana, en el año 1990. El ILANUD y don Elías Carranza personalmente en esta década dirigió un programa regional con una orientación investigativa y de capacitación, con el objetivo de conocer primero el estado de la situación, tanto legal como práctica, de los sistemas de justicia juvenil en todos los países de la región latinoamericana, lo que generó importantísimas investigaciones y publicaciones en muchos países latinoamericanos. En segundo lugar, este programa promovió la adecuación de las legislaciones de los países latinoamericanos de acuerdo a los estándares del Sistema de Naciones Unidas, en especial de la Convención de los Derechos del Niño. Las tres primeras legislaciones que surgieron post-convención son el Estatuto del Niño y del Adolescente de Brasil de 1990, la Ley del Menor Infractor de El Salvador de 1994 y la Ley de Justicia Penal Juvenil de 1996 de nuestro país. Es así como se va abandonando el modelo tutelar, sustituyéndolo por un modelo fundado en los principios que don Elías trabajó y contribuyó en la redacción de estos importantes instrumentos de Naciones Unidas. Posterior al año 96 se da una gran producción científica de don Elías. Ejemplo de ello son los libros Infancia, Adolescencia y Control Social en América Latina, Argentina, Colombia, Costa Rica, Uruguay y Venezuela, coordinado y editado también por otro colega y jurista argentino, Emilio García Méndez, en el año de 1990. También la obra Del revés al derecho, la condición jurídica de la infancia en América Latina, bases para una reforma legislativa, también en conjunto con el doctor Emilio García Méndez. Don Elías tiene una gran cantidad de libros y artículos publicados, traducidos en diferentes idiomas, y por su labor como criminólogo y académico ha recibido muchos y diferentes premios y reconocimientos, como por ejemplo el Premio de Justicia Juvenil Sin Fronteras del Observatorio Internacional de Justicia Juvenil en Roma 2010, ha sido nombrado consejero honorario de la Asociación Internacional de Defensorías Públicas, miembro honorario de la Defensa Pública de Costa Rica, de la Unión Nacional de Juristas de Cuba y la Sociedad Cubana de Ciencias Penales,
Premio Anual de la Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica. Don Elías ha sido y ha realizado grandes aportes al estudio del delito y el control social. Pero quisiera resaltar uno de los más importantes y creo, desde mi perspectiva, una visión que él ha tenido del fenómeno criminal en la región latinoamericana. Habría que decir, en primer lugar, que don Elías convirtió al ILANUD en un punto referencial, pero sobre todo orientador de lo que deberían de ser las políticas criminales en América Latina, con la siguiente visión y perspectiva. Una visión empírica del fenómeno criminal, una consideración de factores sociales y económicos, un énfasis muy acentuado en la equidad en América Latina y una visión comparada del fenómeno criminal. El pensamiento de don Elías Carranza siempre nos recuerda que la política social es parte de la política criminal, pero sobre todo que no podemos sustituir la política social por la política criminal. Para concluir, agradecer a don Elías por todos sus aportes académicos y científicos, pero sobre todo por sus cualidades humanas, su compromiso, su talento, su humildad y sobre todo por su generosidad con todos los que hemos trabajado por algún tiempo con él. Reciba, don Elías, este pequeñísimo reconocimiento en nombre de la Comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogados y Abogadas, pero también en nombre de tantas personas que reconocemos y agradecemos sus aportes y su trabajo por tener una mejor justicia, una justicia más humana. Apreciados amigos y amigas, agradezco infinitamente este homenaje, aunque es excesivamente generoso para conmigo. Deberíamos extenderlo a muchos funcionarios y funcionarias de los sistemas de justicia penal juvenil y de justicia penal en general de los países de América Latina y el Caribe, y particularmente de Costa Rica, cuya colaboración fue fundamental para el ILANUD para que pudiera desempeñar con éxito su función en materia de justicia penal juvenil y en materia de prevención del delito, criminalidad y criminología. Hay en esta sala varias de esas personas cuyo trabajo ha sido fundamental para que el ILANUD desempeñara su función con éxito. Con el riesgo inevitable de omitir nombres, puedo mencionar algunos y algunas: a Fernando Cruz, Carlos Tiffer, Rita Maxera, Mayra Campos, Douglas Durán, Gilbert Armijo, Álvaro Burgos, Javier Llobet, Guillermo Arroyo, Eugenio Polanco y Jorge Delgado, estos últimos tres de la Dirección General de Adaptación Social. Por lo que a mí respecta, tuve la suerte de estar en el lugar apropiado, en el momento oportuno. Estar en la dirección del ILANUD durante el periodo de la gran reforma de los sistemas de justicia penal a la que se refería Carlos recién, que promovieron las Naciones Unidas durante la década de los años 80 y 90, que comenzó con la redacción y sanción de la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos del Niño y de la Niña, diríamos ahora, de 1989, y con otros instrumentos internacionales de derecho blando,
como las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores o reglas de Beijing de años antes de la Convención, esto de 1985, con las reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad de 1990 y las directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil, directrices de Riad, también de 1990. El ILANUD, en su carácter de Instituto Regional de las Naciones Unidas, especializado en prevención del delito y justicia penal, participó en la redacción, sanción y difusión de todos estos instrumentos y muchos más, mediante seminarios y talleres en los países de América Latina y el Caribe, y también lo hizo posteriormente en la etapa de lograr la adecuación de las legislaciones a ellos y de ponerlas en práctica. El Instituto tuvo la suerte de contar para esa tarea con la colaboración que le brindó la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica por medio de sus funcionarios y funcionarias de los diversos componentes del sistema de justicia juvenil, algunos de los cuales antes nombré, y fue fundamental para el ILANUD que Carlos Tiffer aceptara entonces dirigir su programa de justicia penal juvenil. Además de muchas otras cosas, don Carlos redactó el proyecto de ley de justicia penal juvenil de Costa Rica, que se sancionó el 8 de marzo de 1996 y entró en vigencia el 30 de abril del mismo año, ley que posteriormente fue también muy útil como parámetro o referencia para otros países que necesitaban la colaboración del ILANUD. Y don Carlos colaboró activamente en la redacción de las leyes de los sistemas de justicia penal juvenil de muchos países de la región y en la capacitación a los funcionarios y funcionarias para que los nuevos sistemas funcionaran adecuadamente. Fue una época en la que creo que Carlos pasó más tiempo en otros países que en su casa en Costa Rica. Nunca me atreví a preguntarle a Gabriela, su esposa, qué opinaba sobre eso. Por suerte que no ha venido esta noche. No, Gabriela es encantadora, pero seguramente lo habrá regañado más de una vez. Ahora bien, ¿cuál sería la situación actual y la tarea futura en los años venideros? En la brevedad de estas palabras diré que en una investigación que hicimos hace unos años con la colaboración de la Comisión Europea, analizando la situación de las personas menores de edad privadas de libertad por la justicia penal juvenil en 17 de los 19 países de América Latina, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, el Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, y en 2 de Europa, en España e Italia. Por cierto, investigación en la que participó Carlos y también Rita, bueno, y muchas personas más. Resultó que la casi totalidad de las y los menores de edad privados de libertad por la justicia penal juvenil en todos los países, tanto en los de América Latina como en los de Europa, pertenecía la población de menores de edad privada de su libertad, pertenecía y pertenece a los estratos sociales bajo o marginal. A este tema se refería recién el diputado que me precedió en el uso de la palabra. Y a los sectores bajo o marginal y tiene entre 3 y 5 años de retraso escolar. Reitero, tanto en los países de América Latina como en España e Italia. La diferencia entre los países de América Latina y los de Europa
radicaba y radica en la dimensión del fenómeno. Las cifras absolutas de menores de edad encerrados por la justicia penal juvenil en nuestros países son mucho más altas que en los países de Europa. Esto por dos razones. Porque nuestras poblaciones son esencialmente jóvenes, mientras que en los países del viejo continente la proporción de menores de edad es muy reducida. Y porque además hacemos un uso mucho mayor de la justicia penal y del encierro. Las tasas de encierro de niños, niñas y adolescentes en nuestros países, como asimismo las tasas penitenciarias de las personas adultas, son mucho más altas que las de los países europeos. Pero en cuanto a la condición social y económica de los encerrados y encerradas, es la misma, aquí y en Europa. Las personas menores de edad privadas de libertad pertenecen casi en su totalidad a los sectores excluidos o de clase baja. Y esto tiene correlación estadística con los índices de inequidad en la distribución del ingreso. Índices que en América Latina son los más altos del mundo, increíblemente, según las mediciones de CEPAL y del Banco Mundial. El énfasis en la inequidad no implica un análisis monocausal. La importancia de la variable inequidad radica en que mantiene correlación no solo con el delito, sino también con múltiples otras variables que a su vez se correlacionan entre sí. Salud, vivienda, educación, empleo, migraciones, violencia, delito y otras. En consecuencia, la respuesta al delito, tanto al delito cometido por personas menores de edad como al cometido por personas adultas jóvenes, no debería ser de solo justicia penal y cárcel. Necesitamos buena justicia penal, pero por sobre todo necesitamos más justicia social, concretamente políticas que reduzcan la inequidad de la distribución del ingreso. Bueno, y debo decir que en estos mismos días en Costa Rica se está procurando eso, porque hace casi 20 años que el programa Estado de la Nación todos los años anuncia con pena que ha aumentado la inequidad de la distribución del ingreso. Costa Rica era uno de los países con menor inequidad en la distribución del ingreso. Eso se revirtió, empezó a revertirse nuevamente en estos 2 últimos años. Pero o sea que el país está haciendo esfuerzos importantes hoy mismo. El tema de las jubilaciones de privilegio, en fin, todo lo que se está atacando para que haya una distribución más justa en un país donde tenemos un porcentaje de personas cuyo ingreso no les alcanza para las necesidades más elementales, por eso se le llama de pobreza crítica. No puede haber salarios y pensiones que multipliquen hasta 100 veces el ingreso de esas personas. Y en los casos de infracciones penales cometidas por niños, niñas o adolescentes, la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos del Niño y de la Niña y los instrumentos de derecho blando que antes citamos establecen que se debe utilizar la justicia penal y la prisión solo como último recurso y que se debe procurar resolver esos conflictos por medio de justicia restaurativa, haciendo uso de alternativas al juicio y a la prisión, como es el objetivo del seminario que hoy nos convoca. El lugar de los niños, niñas y adolescentes no es la cárcel, sino la escuela. Respetar su derecho a la educación, logrando matrícula plena en la escuela y en el colegio, debe ser una idea fuerza en todos los países para coordinar las acciones de todos los ministerios y servicios estatales
en pos de ese objetivo. Si se respeta su derecho a la educación, ello trae por añadidura múltiples otros beneficios, entre ellos la reducción del delito y de la criminalización. Con esto termino mis palabras agradeciendo nuevamente a don Carlos y a las y los presentes por este gesto tan generoso para conmigo que, reitero, debo compartir con muchas otras personas. A mí me tocó la suerte de estar en el lugar apropiado en el momento oportuno. Muchísimas gracias.